Paz y bien. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con su saliva, me lo extendió sobre los ojos y me dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y comencé a ver. Homilía para el cuarto domingo de Cuaresma, ciclo A. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos, al verlo, le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado suyo o de sus padres? Jesús respondió: la causa de su ceguera no ha sido ni un pecado suyo ni de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pueda manifestarse en él. Mientras es de día, debo realizar las obras del que me envió. Cuando llegue la noche, nadie podrá trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y la extendió sobre los ojos de aquel hombre. A continuación dijo: ahora ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y cuando regresó ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna comentaban: ¿no es este el que estaba sentado, el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es el mismo. Otros, en cambio, negaban que se tratara del mismo y decían: no es él, sino uno que se le parece. Pero él decía: soy yo. Ellos le preguntaron: ¿y cómo has conseguido ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con su saliva, me lo extendió sobre los ojos y me dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿y dónde está ahora ese hombre? No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al hombre que había ciego, pues el día en que Jesús había hecho lodo con su saliva era sábado, y ya así que los fariseos preguntaban a aquel hombre cómo había obtenido la vista. Él les contestó: extendió un poco de lodo sobre mis ojos, me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían: este no puede ser un hombre de Dios, porque no respeta el sábado. Pero otros se preguntaban: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estos signos? Esto provocó la división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle: ¿qué opinas tú sobre el que te dio la vista? Respondió: que es un profeta. Los judíos no querían creer que aquel hombre había estado ciego y que había comenzado a ver. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo de quien dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Los padres respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos, ni sabemos quién le ha dado la vista. Pregúntenle a él, que ya tiene edad suficiente para responder por sí mismo. Los padres respondieron así por miedo a los judíos, pues estos habían tomado la decisión de expulsar de la sinagoga a todos los que reconocieran que Jesús era el Mesías. Por eso sus padres dijeron: pregúntenselo a él, que ya tiene edad suficiente. Entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: dinos la verdad delante de Dios. Sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él respondió: yo no sé si es un pecador o no.
Lo único que sé es que yo antes estaba ciego y ahora veo. Y volvieron a preguntarle, ¿qué fue lo que hizo contigo? ¿Cómo te dio la vista? Él les contestó, ya les he dicho y no me han hecho caso. ¿Para qué oírlo otra vez? ¿O es que quieren también ustedes hacerse discípulos suyos? Ellos contestaron, entonces se pusieron a insultarlo. Discípulo de ese hombre lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos muy bien que Dios habló a Moisés. En cuanto a este, ni siquiera sabemos de dónde es. Él replicó, esto es lo sorprendente. Resulta que a mí me ha dado la vista y ustedes ni siquiera saben de dónde es. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, escucha a todo aquel que le honra y cumple su voluntad. Jamás se había oído decir que alguien haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viene de Dios, no habría podido hacer nada. Ellos replicaron, ¿es que también pretendes darnos lecciones a nosotros tú, que estás envuelto en pecado desde que naciste? Y lo echaron fuera. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera y cuando se encontró con él, le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? El ciego le preguntó, ¿y quién es, Señor, para que yo pueda creer en él? Jesús le contestó, ya lo has visto, es el que está hablando contigo. Entonces aquel hombre dijo, creo, Señor, y se postró ante él y lo adoró. A continuación Jesús declaró, yo he venido a este mundo para un juicio, para dar la vista a los ciegos y para privar de ella a los que creen ver. Al oír esto, algunos fariseos le preguntaron, ¿acaso también nosotros estamos ciegos? Jesús respondió, si estuvieran ciegos no serían culpables, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Queridos hermanos y hermanas, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Nos situamos ya en el cuarto domingo de Cuaresma, Domingo de la Alegría, una Cuaresma muy especial, por cierto. Ya vamos caminando a pasos agigantados a la cima del Calvario. Ojalá y verdaderamente hagamos este camino con espíritu de fe, de esperanza y de confianza en el Señor. Como bien acabamos de darnos cuenta en el pasaje del Evangelio de hoy, es extremadamente hermoso y denso. Por eso nos centraremos solamente en dicho texto. Para esta reflexión, en la narración del milagro del ciego de nacimiento, cobra todo su alcance teológico por la intervención del Dios de Jesucristo tan clara y elocuente en la curación del ciego de nacimiento. Jamás nadie había devuelto la vista a un ciego de nacimiento, solamente Dios. Querigmático, porque en este texto se manifiesta todo el amor, la paciencia, la ternura misericordiosa de Dios a través de la acción de Jesús, que a su vez nos remite al momento mismo de la creación de la humanidad. Dios es capaz en Jesús de volver a tomar barro de la tierra para dar la vista. Es un texto pascual porque es el anuncio de la luz que vence la oscuridad y da una vida nueva. Es bautismal a la vez por la cuestión del baño regenerador, integrador, sanador, que va a experimentar el ciego tras ir a lavarse a la piscina de Siloé. Signo de constitución apostólica, pero al mismo tiempo signo de envío.
Esto tal vez también nos recuerde la confirmación en la fe. El texto aparece en el contexto de la fiesta de las tiendas, durante la cual Jesús se revela como luz del mundo, suscitando la consecuente polémica con los judíos. El milagro acontece en las inmediaciones del templo, por obra del mismo Jesús. Solamente a Jesús se le podía haber ocurrido semejante acción. Claro, goza de la libertad de Hijo de Dios, realidad en la que los que presenciaron el milagro no estaban sumidos. Démonos cuenta de algo muy importante. El enfermo no pide nada, el enfermo calla. Desea pasar casi desapercibido. Total, toda su vida había sido un fracaso. Vivir un día más así ya era ganancia. Es Jesús quien le mira. Solo de un modo secundario los discípulos toman la palabra, mientras que el ciego no dice nada todavía. Y el discurso aborda un tema fundamental. Es el significado del sufrimiento, que según la mentalidad de aquel tiempo estaba vinculado al pecado. Y por eso precisamente el interrogatorio, ¿verdad? Y por eso la acusación. ¿Quién pecó, él o sus padres? Jesús afirma claramente, no ha sido ni un pecado suyo ni de sus padres. La ceguera, como sufrimiento, indica más bien la situación natural del hombre. Todos somos ciegos de nacimiento, todos estamos enfermos y enfermos de una enfermedad tan grave que no nos quedan fuerzas para acudir al único que puede curar. Veamos hoy cómo estamos. ¿Cuánto tiempo hemos pasado enfermos sin ver, sin darnos cuenta de lo que se avecinaba? Y una vez que llegó la enfermedad, nuestra ceguera se agudizó. Signo de ello son todos los últimos acontecimientos de este mes de marzo del 2020. Ya no nos quedan fuerzas para acudir al único que nos puede curar. Pero Dios nos está esperando. El médico quien toma la iniciativa es Jesús. Sus acciones están calcadas de la primera creación. Para que el hombre pueda ver la luz, se precisa una nueva creación. Hoy necesitamos urgentemente una nueva creación que nos regenere y nos ayude a entender y a poner a Dios en el centro de nuestra vida, de nuestra historia, no de cualquier manera, sino como nuestro Dios que nos ama. Jesús da un mandato al ciego, quien a diferencia del primer Adán, obedece. Él no conoce a Jesús, pero su obediencia es el acto de una gran fe, del total abandono. De él brota una sabiduría que viene de lo alto. Sabe dar verdadera gloria a Dios con las palabras y con la adoración. También hoy a nosotros Jesús nos manda a obedecer y hacer un acto de fe desde donde nos toca estar en estos momentos. Queridos hermanos y hermanas, en el camino de la Cuaresma hoy brilla una luz particular que nos invita a encontrarnos con mayor profundidad con el Señor Jesús. Y nos invita a encontrarnos solos con Él, sino con toda nuestra familia de carne y sangre y con toda nuestra familia universal. Necesitamos urgentemente volvernos a Él y gozar de su amor, de su misericordia, de su perdón. El ciego ha seguido un proceso desde las tinieblas a la luz de la fe en Jesús, que le habla, que está delante de él. Creer que alguien le da la vista no es tan fácil. Encontrarse en una situación determinada de un hecho y reconocerlo es ya tener cierta fe. Pero encontrarse de tú a tú con el que nos ha cambiado nuestra situación, con el que nos ha sacado de la noche de la ceguera y nos ha hecho pasar de la claridad a su luz maravillosa, a la claridad de su día, es la fe madura a la que debemos llegar. Debemos ir más allá de creer
ser cristianos, para manifestar con toda nuestra vida este encuentro que nos vincula indisolublemente al Señor Jesús como su fuente. Jesús no nos pide creer en una doctrina abstracta, sino una adhesión plena e incondicional a su persona. Nos pregunta: ¿quieres encontrarte conmigo para vivir para mí? Pues bien, ahora tendrás la gran oportunidad para hacerlo. ¿Recuerdas que antes ponías de pretexto que no tenías tiempo? Te habías olvidado que el tiempo es mío y tú lo administraste como si fuera tuyo. Hoy que vas a tener tiempo, a partir de ahora, que deseo compartir más que nunca tiempo contigo. Tienes la gran oportunidad de encontrarte conmigo, nos dice el Señor. Yo estoy dispuesto a continuar dándote la luz, esa luz que te constituyó en mi Hijo y que es capaz de iluminar y transformar el mundo entero. Te espero en el interior de tu hogar, ahí, junto con tu familia. Tú y yo tenemos una cita para que puedas ver y experimentar el amor sin límites que tengo reservado para ti. Que desde que te hice del barro de la tierra, lo he manifestado. No tengas miedo, yo no olvido mi promesa. Confía en mi madre, la madre de misericordia, que siempre te cuida y te protege. Les doy la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Señor les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.